Mucha gente con la voz rota, diría que casi todos acusamos alguna molestia en nuestra voz, en la emisión de nuestra voz, después del último partido, sobre todo, donde hemos sufrido, la tensión ha sido tremenda y más de uno gritó destempladamente un gol. Gritos, emoción, euforia, claro, porque salimos campeones del mundo. Y hay disfonía postmundial. Estamos todos así que no podemos más, o muchos están así. Para hablar del tema, porque hay que ocuparse, está Julia Ardigó. Ella es licenciada en fonoaudiología, especialista en voz. ¿Cómo está, Julia? Buen día. Buen día. Un ¿Cómo placer. Bueno, en todos lados, todos tenemos a alguien, un conocido que no puede más porque se gritó la vida y no es para menos. Pobre, nuestra laringe ha sufrido el impacto del Mundial, porque esto lo venimos sosteniendo no solamente el último partido, sino que ya viene Claro. de todos los partidos que Sí, 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 jugamos. Entonces, bueno, es un abuso vocal. Un abuso vocal. Un abuso vocal. Hay muchos tipos de abusos vocales. El reírse muy fuerte, el hablar dominando el ruido ambiente, el toser con las alergias también, que es terrible. Pero esto ha sido especial porque son gritos, y los gritos no solamente con una intención, digamos, porque si uno va a un recital, por ejemplo, y canta, es distinto. Esto ha sido grito con emoción. Entonces es un impacto muy fuerte que sufre la laringe, porque lo que hacemos justamente es chocar fuertemente las cuerdas vocales. Claro. ¿Qué pasa ahí, Julia? Eso. Claro, ahí lo que sucede es que la mucosa de las cuerdas vocales, que es una mucosa muy especial, sufre el impacto de ese grito tan fuerte y se inflama. Al inflamarse aparece la disfonía. Y la disfonía puede durar un día, pero ¿cuál es el problema? Si esa disfonía ya dura más de 10 días, ya estamos probablemente en presencia de una patología crónica. Claro. Y no solamente a nivel, digamos, laringio sucede eso, sino que pueden aparecer a partir de ahí también lesiones orgánicas, como por ejemplo un pólipo. Un pólipo puede salir en el momento del grito, Claro. que un pólipo es una afección, digamos, del tejido justamente por un impacto grande que sufre en ese momento la voz. Julia, ¿hay alguna recomendación? Porque todos te dicen, bueno, no hay que gritar así desaforadamente. Exacto. Pero es muy difícil estar Es en ese difícil. momento, como cuando vamos a hacer hinchada, no sé, a uno de nuestros hijos que está jugando, un amigo, amiga que está Tal jugando cual. algún deporte, o vamos a la cancha. Es muy difícil decir gol, ¿no? Claro. Tratar de colocar la voz en el tono Claro. exacto. Es muy difícil eso, Claro, te sale de tal la cual. tripa, ¿viste? Yo el creo grito. que el abuso más que nada está en el momento en que uno lo hace reiteradas veces, porque un grito podés pegar, pero no tan seguido, tantas veces con con ese impacto que sufre la cuerda vocal. Yo, yo atiendo consultorio a mis pacientes y mis pacientes están en tratamiento y les decía, por favor, cuídate. No arruinen en un ratito todo lo que vienen haciendo. Hacé movimientos con las Para colmo, manos, con tantos pegale a goles, algo. tantos cinta. penales, Julia, fue terrible, peor. ¿o Ponete no? una cinta en No, la ese boca. momento fue inevitable, yo Claro. creo que ahí sí. Julia, Bueno, sí. sí, lo emocional impacta porque viste Sí. que tomando esto, ¿no? Tantos goles, tanta cosa del Tal corazón cual. que te nace, más allá del grito, Exacto. puede ser que genere el tema Sí. emocional incida de manera. Sí, totalmente. ¿Sí? El impacto de lo emocional es mucho más fuerte que hacerlo pegar un grito cualquiera, porque uno lo hace con otro tipo de intensidad. Entonces, la mucosa sufre mucho más el impacto ahí. Claro. Pero bueno, es Pero, inevitable y ya lo hicimos, Julia, así que el pero- tema es ahora, Claro, a yo entiendo partir lo que de dice ahora. Anita y alguna vez aprendí o entendí que esto del nudo en la garganta es cierto. Sí, ¿no? Esto tal cuando uno cual. quiere o decir algo con emoción en medio de un discurso, palabras familiares, Tal o por cual. ejemplo querer relatar un gol, los profesionales les ha pasado, o querer gritar. Cuando se grita con esa emoción así contenida en la garganta, ¿es peor el daño o el Sí, impacto? es peor, es peor. Y justamente en la laringe es uno de los órganos de impacto justamente de todo lo que es la angustia. La angustia se siente literalmente en la garganta, en las cuerdas vocales, porque se inflama la laringe y no hay manera de evitar eso, digamos, es una emoción.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener cuidados después de haber hecho el impacto. Ahí va digamos. mi pregunta, Julia. Digo, uno gritó los goles porque los tenía que gritar. Tal cual, sí. Pero digo, después de eso, la mayoría iban y se tomaban algo fresco, digamos. Bueno, ahí está. ¿Empeorábamos la cosa con el frío? Miren, ¿O no? los líquidos demasiado fríos o muy calientes son malísimos para las cuerdas vocales. Los dos extremos. Exacto. Ahora que estamos en una época donde tomamos también bastante alcohol, vamos a festejar con la cervecita, bueno, uno tiene más sed y toma más frío, Claro, sí, cosas más heladas. Todo eso sufre mucho impacto la laringe porque lo que se produce es una inflamación y muchas veces deshidratación. Se deshidratan las cuerdas vocales. El alcohol produce deshidratación. Julia, ¿y el aire acondicionado? Yo Y tengo el mis aire tíos es grandes que terrible. dicen, a mí el aire acondicionado me Me pone mata, así. me mata. Tal Me cual. mata. El Sí. aire acondicionado es terrible porque el aire, además de sufrir el impacto ese de aire frío que entra también, otra cosa que produce es sequedad en el ambiente. Entonces se suman dos factores que son súper negativos para la laringe. Ahora, Así que hay que evitarlo. Julia, gritamos todos. Sí. O sea, y yo te juro que grité. Sí, tal Te cual. lo juro que grité, pobre mi vecino. Lo que digo es, ¿por qué algunos, no, Claro. llegan a esa difonía y otros no? O sea, Claro. porque digo, gritamos todos y con fuerza, no es que decir, Exacto. bueno, gol, no, Bueno. gol. Y Hay laringes privilegiadas que no les pasa nada y hay gente que grita y que es gritona y nunca tuvo ningún problema. Eso tiene que ver con una cuestión personal y propia de cada uno. Pero si vos venís haciendo excesos, como por ejemplo estar en un pub, en un bar y hay mucho ruido ambiente y uno habla dominando el ruido ambiente, gritando los goles del partido, o sea que le vas dando impacto a la laringe en forma reiterada, lo más probable es que caigas en una difonía. Yo recuerdo mucho los consejos que Julia nos daba en la universidad, ya hace muchos años atrás, Sí. ¿no? creció el nene. Claro, Bueno. crecimos los nenes, sí. Digo, ¿cuál de todos esos consejos que vos le das siempre a los profesionales de la voz podemos darle Bien. al común de la gente como para, después de haber gritado los goles, Bien. que no se complique el problema? Digamos, Tal bueno, cual. ahora ya pasó, ¿qué hacemos de ahora en adelante? Bueno, ¿qué hacer? Primero hidratarse mucho. El agua es lo más importante y el agua hay que ingerirla no solamente en el verano cuando uno tiene sed, sino siempre. Tiene que ser un hábito de a cada ratito estar tomando agua, incluso en el invierno, que uno no siente esa necesidad de tomar tanto líquido. Primero la hidratación. Segundo, el descanso de la laringe me refiero. Sobre todo porque hemos sufrido este impacto donde la laringe se ha resentido y ahora debemos descansarla. ¿De qué manera la descansamos? Tratando de hablar lo menos posible. Como yo les digo a mis pacientes, resumí. Reducí tu discurso, habla poco. Trata de hablar en lugares donde hay silencio, donde no hay que hablar fuerte porque hay ruido en la calle o en lugares, en bares, en lugares. Eso es lo más importante en este momento después de este impacto que sufrió la laringe. ¿Y los tecitos, Descansar. los Bueno, tecitos tibios de manzanilla, las infusiones, No. esas? Nada. los té, a ver, el té ustedes piensen que no pasa por las cuerdas vocales. Ah. El té pasa por la vía digestiva, pasa a nivel faringe y... Ah, qué engaño por muchos años. Claro. Uno le mete té, Uno dice jengibre y el cosas té y... con miel, con un poquito de limón, me va a hacer bien. Jengibre. Corregime en tu caso, Julia. Sí, cuando uno se hace gárgaras. Ahí está, muy Ah. bien. Ah. Eso, excelente esa aclaración. La manzanilla es un elemento que produce deshidratación de la mucosa cuando es ingerida en cantidades. Si yo estoy todo el día con un tecito de manzanilla, puedo sufrir una deshidratación de la mucosa laríngea. Pero haciendo gargaritas es bueno porque eso lo que me produce es desinflamación, pero sobre todo de la zona faríngea. En ningún caso va a desinflamar mis cuerdas vocales. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque no es así. La hidratación tiene que ser siempre con agua. Agua a temperatura ambiente, nada más que eso. Y los tés los dejamos para más cuando uno tiene esa sensación de garganta inflamada, de que me duele, de que la siento
bastante con mucha dificultad para tragar, ahí tecitos de manzanilla. Y acá te pido asistencia. Si uno lograra controlar, por supuesto que es una reacción medio espasmódica, si uno lograra controlar la respiración, el momento de gritar lo que sea, haciendo hinchada, haciendo un cántico o el grito así violento del gol, ¿no? Si uno lograra controlar la respiración, ¿se mejoraría el impacto ese? Justamente lo que nosotros enseñamos, las fonoaudiólogas, en el consultorio, bueno, y a los chicos que se dedican a trabajar con la voz, a las personas que trabajan con la voz, que tienen como instrumento de trabajo su voz, les enseñamos una técnica en donde nos podemos apoyar en otra parte del cuerpo que no es la laringe, que es la zona abdominal, para trabajar la fuerza o el impacto ese que nosotros hacemos a la hora de gritar o de hablar con un poco más de volumen. Eso se llama apoyo respiratorio y eso se aprende. Es un mecanismo que hay que aprenderlo y que te libera, digamos, de esos excesos que uno puede hacer y ese impacto brusco que sufre la laringe. Julia, a veces se confunde a veces la afonía con la disfonía, porque tendemos a decir, estoy afónica, yo lo digo, y a veces, ¿qué diferencia hay y qué implica cada una? La afonía es la pérdida total de la voz. La voz prácticamente no sale, sale aire. Y eso sucede por una gran inflamación excesiva de las cuerdas vocales. Bien. Se produce un hiatus, que es un ojal, digamos una forma que tiene la cuerda vocal de juntarse, donde no hay casi contacto cordal. Entonces sale exceso de aire. Bien. Y la disfonía es la alteración de las cualidades de la voz, donde hay mayor cantidad de aire, más salida de aire que de voz. Bien. Y eso obedece a un cambio, digamos, en la técnica y en un montón de cosas. Pero lo importante de las disfonías es que si yo siento mi voz rara, mi voz distinta, que algo no está bien cuando yo hablo o me comunico, consultar, porque muchas veces se pueden solucionar esas cosas a tiempo y si yo me dejo estar, tal vez eso se va agrandando cada vez más y caigo en una patología ya crónica con nódulos o con otro tipo de afecciones Julia, más complejas. Cortito, Julia, te quiero pedir, y agradeciéndote muchísimo el haber estado acá en el programa y habernos desasnado en este tema, ¿qué ejercicio práctico le podemos decir a la gente para esto del apoyo respiratorio? Bueno. Porque mucha gente, incluso hay un mito dando vuelta que dice, no, si yo inflo demasiado mi panza me queda flácida. Claro. Bueno, no es que en realidad no hay que inflar la panza. Te comento eso. Los ejercicios que nosotros trabajamos en el consultorio son, primero, una respiración costal inferior, que es el trabajo con las costillas inferiores. De esa manera entra el aire, porque eso nos favorece a que entre mayor cantidad de aire. Y el empuje tiene que ser con los músculos abdominales hacia adentro y arriba. Los músculos abdominales van a actuar como si fuera una palanca que impulse el aire para que salga el sonido más fuerte o con más proyección espacial. Pero eso hay que aprenderlo. Es un mecanismo que se aprende y después se vuelve automático. Pero te liberás de hacer ese esfuerzo o ese apoyo laringio y de esa manera no hay problema a nivel laringio. Buenísimo. Y entender que quedarse disfónico no es normal. No, para nada, y ahí hay que consultar siempre si esa disfonía dura más de 10 días, ir al otorrino primero, y el otorrino decidirá si hay que hacer un estudio vocal o no, y si tiene que empezar un tratamiento o no. Julia, muchas gracias. De un placer nada. tenerte. Gracias, Felicidades. Un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. Felicidades. Gracias. Bueno.